Hola, mi nombre es Eduardo Barker. Nosotros somos Trámites México. Estamos formalmente constituidos en México como Trámites México SADCB y en Estados Unidos estamos registrados como Trámites México LLC. Nos dedicamos a hacer trámites y gestorías en toda la República Mexicana y en todo el territorio estadounidense. Y hoy les quiero platicar de lo que son las legalizaciones consulares. Algunos las conocen como legalizaciones diplomáticas, otro como legalizaciones en cadena o simplemente legalización de documentos. Esto es un proceso que hace un país para que certificar sus documentos para que puedan ser aceptados en otro país. Es un proceso muy largo, es un proceso burocrático donde involucra sellos del país donde son originales los documentos y termina con un sello de la embajada del país donde se van a presentar los documentos. Por este proceso tan largo y burocrático fue que se llegó a un convenio, que es el Convenio de La Haya, donde muchos países se pusieron de acuerdo para simplificar este proceso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí en México, para darle un ejemplo, esta es un acta de nacimiento del estado de Veracruz que se va a presentar en España. Esto es la apostilla. Es una hoja que se agrega al documento original, puede ser un acta de nacimiento, puede ser un certificado de estudios, puede ser un título de maestría, de doctorado, puede ser poder notarial, el documento que se vaya a apostillar. Esto es la apostilla. Es una hoja adicional que se pega donde está confirmando que quienes firman, los funcionarios que están firmando los documentos originales son efectivamente unos funcionarios en funciones. Esto es la apostilla y esta puede variar un poco dependiendo del estado donde fue emitida. Esta es la apostilla que emite el estado de Veracruz. ¿Cuál es la diferencia de una legalización consular? Aquí tenemos que es un poder notarial. El por qué estamos presentando un poder es para que se den cuenta que esto no es solamente para actas. Por lo regular, cuando se habla de apostillas o legalizaciones consulares, el primer ejemplo y siempre se mencionan actas de nacimiento, matrimonio, de función. Pero no nada más aplica en eso. Puede aplicar en herencias, puede aplicar en sentencias, puede aplicar en poderes, en estados de cuenta, en fin, prácticamente cualquier documento original se puede legalizar o se puede apostillar. La diferencia está en que algunos documentos la apostilla o la legalización se hace directamente en los documentos y hay otros donde se tiene que hacer una certificación por notario y la apostilla o legalización consular va sobre esa certificación del notario. Es la diferencia entre uno y otro. Volviendo al ejemplo, este es un poder notarial que se está otorgando. Este poder se otorgó en el estado de Quintana Roo. La primera parte del proceso para una legalización consular involucra el sello del estado de Quintana Roo. Es decir, la legalización empieza en el lugar donde fueron emitidos los documentos. En este ejemplo específico, empieza en Quintana Roo. Se hace esta legalización primero aquí en Quintana Roo, después se maneja o lo manejamos en el federal, donde tenemos que hacer dos legalizaciones adicionales. Una legalización es por parte de gobernación, la otra es por parte de relaciones exteriores. Hacemos dos legalizaciones independientes adicionales a la legalización del estado de Quintana Roo y todo esto va a terminar en este caso específico que se va a presentar en Guatemala con el sello de la embajada de Guatemala. ¿Ok? ¿Qué es específicamente la legalización? Bueno, Quintana Roo, en este caso específico, nos está confirmando que el notario que certificó este poder es efectivamente un notario público registrado en el estado de Quintana Roo. Están aquí confirmando las firmas de este notario. Posteriormente, las siguientes legalizaciones, en esta nos están especificando que el funcionario que firmó aquí es efectivamente un funcionario del estado de Quintana Roo con las facultades para poder dar esta certificación. La siguiente sello, único que está, este sello confirma que este funcionario es efectivamente funcionario en funciones, por lo tanto, este documento y esta firma y este sello tiene los alcances para poder certificar y legalizar este documento. Por eso se le llama legalización en cadena. Está el origen, está quien certifica a esta, está quien certifica a esta. Después de esto, que es la parte del proceso de México, cuando llegamos
al último sello, que es de la Embajada de Guatemala. Aquí lo que nos está confirmando es que estos funcionarios, quienes primero dieron su firma, federales, efectivamente son funcionarios en funciones. Al dar esta confirmación, esta certificación, la Embajada de Guatemala, este documento ya está propiamente legalizado para presentarse en Guatemala para los fines que lo vaya a requerir el solicitante, el cliente. Este documento y esta forma de legalización, por eso manejamos este ejemplo de un poder notarial. Puede ser en poderes, puede ser en títulos, pueden ser certificados de estudio, en cartas de antecedentes penales, en constancia de datos registrales. Todo depende para el fin y lo que ustedes lo vayan a requerir. Todo esto, incluyendo el sello de la embajada, esto es una legalización consular, una legalización diplomática, una legalización en cadena o una legalización en documentos. Los nombres varían, pero todos es para describir el mismo proceso. Es la gran diferencia con una apostilla, donde la apostilla solamente se va a hacer y se va a emitir en el lugar donde son originarios los documentos. Si el documento se emitió en Quintana Roo, se hace en Quintana Roo. Si se emitió en Nuevo León, la apostilla es de Nuevo León. Igual, Coahuila o en el lugar donde sea. La apostilla va a ser única y exclusivamente en el lugar donde fue emitido los documentos. Ahora, hay algunos casos, por ejemplo, los títulos de tecnológicos, que estos están regulados y se tienen que hacer en el Distrito Federal, pero son casos específicos que ya en el momento que ustedes tengan algún documento original que necesitan apostillar o legalizar, nosotros podemos darles y comentarles cuál es el proceso para ese caso. Hay unos casos de este tipo de legalizaciones que incluyen traducciones que tienen que ser por perito, dependiendo del país donde se va a presentar, dependiendo de la embajada. Estos requisitos pueden ser específicamente, por ejemplo, Emiratos Árabes nos piden que sea traducido al árabe, tienen su perito específico que hace las traducciones. Cada uno de los casos lo podemos ver en específico, pero necesitamos que ustedes nos envíen una copia de los documentos que quieren legalizar, en su caso, o apostillar. Nosotros estamos registrados en México como Trámites México SADCB, tenemos cobertura en toda la República Mexicana. En Estados Unidos estamos registrados como Trámites México LLC e igual, hacemos gestorías y trámites en todo Estados Unidos. Si ustedes tienen dudas referente a lo que es la legalización de documentos, al documento que ustedes tienen, si procede o no procede la legalización o cómo es el proceso de legalización, pueden comunicarse con nosotros. El informarles, el darle información, el asesorarlos, eso no tiene ningún costo y para nada tiene algún compromiso para hacer el trámite con nosotros. Nosotros le damos la información, los asesoramos para que ustedes sepan cómo hacerlo. Si ustedes lo quieren, lo deciden hacerlo con nosotros, qué bien, esto es un gusto. Si no, es el mismo placer el haberle dado el servicio y haber podido aclararle sus dudas. Nosotros estamos para servirles. En Trámites México SADCB en México, Trámites México LLC. Podemos darles y asesorarlos sin ningún costo, pueden llamarnos, pueden enviarnos un correo. El asesorarlos y el darles la información y el aclararle todas sus dudas les genera el más mínimo compromiso con nosotros. Nosotros estamos para servirles, somos un despacho de servicios, tenemos una gama muy amplia, no nada más manejamos esto, manejamos trámites de constancia de datos registral, manejamos representaciones en México, representaciones en Estados Unidos, manejamos traducciones certificadas, por perito al inglés, al francés, al italiano, al alemán. La gama de servicios es muy amplia como para poder explicárselas en unos minutos. Es más fácil ustedes se comuniquen con nosotros, con gusto les exponemos los servicios que tenemos, hablamos sobre dudas específicas que tengan y como se los vuelvo a repetir, no les genera ningún compromiso, no porque nosotros aclaremos sus dudas y están obligados a hacer el trámite con nosotros. Es un placer siempre estar en contacto con ustedes. Nosotros somos un despacho que estamos para servirles. Trámites México SADCB en México, Trámites México LLC. Gracias.